Hola a todos ustedes, y espero que hayan tenido unas buenas vacaciones para comenzar este nuevo año 2024. Hoy será el momento de hacerle un remake a uno de mis primeros vídeos que hice en mi primer canal de YouTube. Se trata sobre el top 12 de los peores accesorios para consolas de videojuegos. Este video lo hago por tres simples razones. 1. El video original que hice hace 9 años es una mierda, no recomiendo para nada que vean ese video, porque tiene una argumentación demasiado amateur, y está repleto de puro copy-paste sacado de Wikipedia y de otras páginas. Mejor quédense a ver esta versión mejorada con una mejor argumentación y redacción. 2. Mi video antiguo era un plagio descarado del video de Mr. Chincha Chincha, de su top 12 del mismo tema. 8 de los 12 accesorios que mostré en mi video, ya habían sido expuestos por el señor Queso en su video del que me plagié. En aquel entonces era difícil para mí que se me ocurrieran ideas para vídeos. ¡Qué vergüenza! 3. Los accesorios que mostré en mi top, siento que se quedan cortos en comparación a lo verdaderamente malos que son los accesorios que mostraré en este top actualizado, ya que con el paso de los años he descubierto varios accesorios que son demasiado estúpidos y muy perjudicantes para la experiencia de juego. Y estas fueron las 3 razones por las que hago este video. ¿En serio se te acabaron las ideas para nuevos videos? Estás reciclando. No, Jin, esto lo hago porque quiero ver cómo he cambiado la forma en hacer mis vídeos. Mira este trozo de mierda y compáralo con un artículo de la Wikipedia. Game Boy Printer, Pocket Printer en Japón de Nintendo, es una impresora térmica diseñada para los sistemas Game Boy y Game Boy Color y fue puesta a la venta en 1998. Imprime imágenes de los juegos compatibles en rollos de papel térmico de color blanco, azul claro o amarillo pálido con adhesivo de respaldo y 3,8 centímetros de ancho usando 6 pilas A. El Batallón. Es un videojuego creado por Capcom para la Xbox consola donde el jugador controla un tanque vertical, un bípedo fuertemente armado, Mecha. Au, qué vergüenza me da, así que quiero arreglar ese puto despropósito de video para hacer un video que salga de mi inspiración, no de la pereza. Comencemos con una introducción más formal antes de empezar el top. Cuando compras una consola de videojuegos, empiezas con la consola en sí, el juego, y el control. Y eso es todo lo que necesitas para que la diversión funcione. Pero para algunas personas, eso no era suficiente. Desde la primerísima generación de consolas, las empresas de videojuegos han intentado innovar con nuevas formas creativas de controlar los videojuegos. Por ejemplo, la Magnavox Odyssey tenía un accesorio que se vendía por separado. Este rifle enorme hiperrealista registraba un impacto dentro del juego cuando se apuntaba a una fuente de luz, y este rifle inició una tendencia de pistolas derivadas para diferentes consolas que funcionan de una forma similar. A día de hoy los accesorios de videojuegos se les asocia más con Nintendo después del éxito que fue la Wii, que es una consola basada en jugar con accesorios de sensores de movimiento. Pero en los viejos tiempos del retro gaming, muchas compañías estuvieron experimentando con accesorios que trataban de ir más allá de un simple control con botones. Algunos accesorios fueron muy buenos que fueron exitosos, pero otros fueron poco ortodoxos que hacían que parecieras un mafufo. What does it look like? Looks like shit. En este top se tomarán en cuenta estos criterios para determinar lo malo que es un accesorio. Los defectos técnicos del aparato. Su premisa. Si mejora o empeora la experiencia de juego. Ahora, sin más rodeos, comencemos. Número 12. La Game Boy es la consola portátil que ha marcado una gran marca en la industria de los videojuegos y en la comunidad del gaming. Durante sus largos 14 años de vida, Nintendo y varias compañías de terceros han lanzado demasiados accesorios para la consola monocromática de la gran N, como por ejemplo, unos altavoces para amplificar el sonido de la GB. La clásica Game Genie, para meter trucos en los juegos. La Game Boy Camera y la Printer. Unos marcos de luz que se colocaban en la pantalla de la GB. Hasta un jodido cargador que se recarga con un panel solar. No bromeo, esto de verdad funciona. Bueno, entre todos esos accesorios que les mencioné, había uno que se llamaba la Handy Boy, que servía para mejorar la visibilidad de la pantalla con un cristal que amplifica la visión de la pantalla, unas luces en los laterales del accesorio, unas bocinas enormes en los laterales de la consola, y un mando de complemento que le añadía una palanca y botones grandes encima de la cruceta y botones convencionales.
Pero este accesorio es en mi opinión, ridículo, porque intenta combinar varios accesorios en uno, y eso da como resultado una Game Boy que pierde su portabilidad, y hace que llame demasiado la atención por su gran tamaño y por el sonido de los parlantes. Pero la Andy Boy parece una obra de arte en comparación a... la Buster. Esto es algo más que ridículo, esto es exagerado. Esto es muy over the top. ¿Quién en su sano juicio querría tener una Game Boy enorme en sus manos? Tal vez a alguien que tiene las manos grandes como las de Hulk, en ese caso lo entendería. Pero este protector de plástico enorme hace a la Game Boy más pesada, utiliza 4 baterías C, con eso añade mucho peso a la consola. Las cosas que tiene que ofrecer este accesorio son, un cristal amplificador que tiene luces para aclarar más la pantalla, justo como la Handy Boy, una tapa frontal con nuevos botones y una palanca, altavoces demasiado ruidosos, y un pequeño compartimento para guardar 2 cartuchos atrás de la Buster. Las razones del por qué la Buster ocupa el puesto 12, es por el simple hecho de que es un despropósito, con un simple accesorio que pueda iluminar la pantalla de la GB, puedes conseguir el mismo resultado a un precio más bajo, y porque esta cosa no necesita estos altavoces, es mejor usar audífonos para disfrutar del sonido. Pero, este accesorio no es del todo malo si quieres usar la Game Boy dentro de tu casa. Algunos podrían creer que tiene una buena utilidad, y otros creerían que es un aparato incómodo de sostener. Pero en mi opinión, su concepto y presentación se me hace muy estúpido. Y a continuación mostraré accesorios que son peores que la Buster. Así que prepárense. Número 11. Al igual que la Game Boy, la NES también tuvo su buena dosis de accesorios que ofrecen distintas formas de jugar, como controles turbo, arcade sticks, la Power Pad, la Zapper, la Game Gen y otra vez, el Konami Laser Scope. Fire! 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 No todos los accesorios que tuvo la NES eran buenos, y uno de ellos es el Speedboard. Para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Es solo un pedazo de plástico que no sirve para nada. Aquí se ajusta el mando de la NES, ¿para qué? Para en caso de que no quieras sostener el mando con las manos, en caso de que quieras jugar apoyado en una superficie plana, o en caso de que quieras que tus dedos machaquen los botones más rápido. Esto es inútil, si quieres machacar los botones como un chiflado. ¡Dios santo! No me distraiga, vaya. Mejor utiliza un control turbo con autofire como la NES Max o la NES Advantage, que esta última hace lo mismo que la Speedboard, pero sin ser inútil. Este accesorio fue hecho por la compañía Pressman, con la aprobación de Nintendo. Sí, Nintendo vio esto y dijo: ¿Qué? Obviamente la gente no es tonta, por su estúpida y poco llamativa premisa, este producto fue un tremendo fracaso, fue criticado duramente por la gente, hasta el punto de ser descontinuado unos pocos meses después de su lanzamiento. Por cierto, yo en mi video de hace 9 años, dije que era el peor accesorio de videojuegos de toda la historia. Pero al investigar más accesorios para este remake, descubrí accesorios que o son más hilarantemente malos, o que llegan a perjudicar la experiencia de jugar. Así que esto solo es la punta del iceberg. Número 10. Oh Dios, el siguiente accesorio me da vergüenza ajena. La Wii es una consola muy versátil, con una gran cantidad de accesorios que aprovechan el gimmick de los sensores de movimiento. Y también cuenta con una cantidad inmensa de accesorios de plástico que solo son usados por estética. Yo tuve una Wii en mi infancia en una Navidad, me la regalaron junto a un paquete de accesorios de plástico que imitan objetos para deportes. No aportan absolutamente nada nuevo al gameplay, solo eran plásticos que se sostenían al Wiimote y ya, pero hey, en aquel entonces me parecía genial jugar al Wii Sport con raquetas falsas. Y para aclarar, no considero este tipo de accesorios malos, bueno, salvo algunas excepciones. Simplemente se me hace que son algo meramente estético que no aporta gran cosa. Pero yo dije salvo algunas excepciones, y dentro de esas excepciones, tenemos la inflatable Racing Car para la Wii. Dios. ¿Ahora entienden por qué les dije que el siguiente accesorio me da vergüenza ajena? Miren esto. Y vean esa forma. He oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Esto es más ridículo que las miniaturas repetitivas de Mao 4. Ok, esta cosa es un go-kart inflable con un volante para colocar el Wiimote, se usa para que te sientes en ella, y supuestamente te sentirás como en un go-kart de Mario Kart Wii. Háganme el recontrachingado favor.
Pongo este accesorio en este puesto porque simplemente es innecesario para juegos de carreras, con el accesorio del volante ya es suficiente para tener esa sensación de manejar un carro, y no, el que también sea diseñado para niños no lo hace mejor, solo es una excusa. Usa un volante de plástico, y siéntate en una silla de verdad. Si quiero sentirme dentro de un go-kart, mejor me voy a una sala de arcades a jugar en una maquinita que tenga forma de go-karts. Así de simple. Número 9. En el año 2002, Capcom lanzó un videojuego exclusivo para la Xbox llamado Steel Battalion. El juego consiste en manejar unos mechas gigantes con diferentes habilidades, que peleaban entre sí en un campo cerrado. Pero para poder jugar el juego, era obligatorio el uso de un controlador grande hecho especialmente para Steel Battalion. Este centro de comandos consta de 44 puntos de entrada, principalmente botones, pero también utiliza 2 palancas, un acelerador, un dial de canal de radio, 5 interruptores, un botón de expulsión, y 3 pedales. Como pueden ver, este centro de comandos es demasiado enorme, y pesaba casi 10 kilos. Steel Battalion fue el 5º juego más vendido durante su semana de lanzamiento en Japón con aproximadamente 15.092 copias. Si bien el juego no fue tan bien recibido en los Estados Unidos, se estima que se vendieron 25.000 durante el lanzamiento inicial. Este juego junto al periférico costaba $200, demasiado caro en aquel entonces. Las personas que llegaron a jugar con este control, dijeron que la experiencia de juego es indescriptible, y que destacaban el tiempo de respuesta que daba el control al manejar al mecha. Las razones del por qué lo considero un mal accesorio, es porque dentro del juego, cuando el jugador muere, automáticamente la partida del juego sería borrada, al menos que ejecutáramos un comando muy complicado, que usaba la mayoría de los botones del aparato, y para poner más sal en la herida, el comando será distinto dependiendo del nivel en el que estabas siendo abatido. Lo que hacía este comando, era expulsar el asiento del conductor, para que el jugador sobreviva a la destrucción de su mecha. Otro problema de este accesorio, es su obvio tamaño y complicación para colocarlo en una superficie plana con demasiado espacio, así que buena suerte al buscar un lugar en tu casa en donde poner este pedazo enorme de plástico con comodidad. Y por último, este control solo funciona para el juego de Steel Battalion, por lo que eso implica que después de terminar el juego, el jodido controlador se convertirá en un pisapapeles muy costoso, ya que no lo volverás a usar porque no es compatible con otros juegos. Este último detalle desanimó a muchas personas que no quisieron gastar tanto dinero por el juego. Número 8. Regresemos a la NES. La empresa que fabricó y distribuyó el accesorio de este puesto es Mattel. Para contextualizar, Mattel ya había desarrollado su propia consola de videojuegos, la Intellivision, que era la competidora de la Atari 2600 y de la ColecoVision durante la segunda generación de consolas. Después de la crisis de videojuegos del 83, Mattel perdió mucho dinero durante este periodo, causando la cancelación de la Intellivision III, que iba a ser la sucesora de la Intellivision. Así que Mattel, para intentar recuperar el terreno que había perdido en esta industria, lanzó al mercado el Power Glove para la NES. El concepto y diseño de este accesorio era bueno, pero no estaba listo para ser lanzado al mercado porque intentar jugar con este guante es una pesadilla. Aquí les muestro un video de una persona intentando jugar con la Power Glove para que entiendan lo malo que es. Hola Sheldon Cooper, soy el Power Glove, hoy haré de tu vida una pesadilla de pajas XD. La forma en la que funcionaba este guantelete del infinito de los chinos, era que usaba 3 sensores que se acomodan en la televisión, luego se introduce un código para establecer un esquema de control para el guante, dependiendo del juego en el que se va a usar. El uso del guante varía dependiendo del juego, por mencionar movimientos como doblar los dedos para disparar o saltar, mover toda la mano para mover el personaje, o lanzar un puñetazo para el punch out.
A pesar de que vendió casi 1 millón de copias, en general, tuvo un recibimiento extremadamente negativo, porque los controles del guante eran increíblemente obtusos, lo que lo hacía completamente impracticable para casi todos los juegos de la NES. La única aportación en general que tuvo este accesorio, fue su legado que dejaría en la cultura popular, como por ejemplo, el Power Glove fue referenciado en la película mierdera de la muerte de Freddy, la pesadilla final. Ahí también apareció en la película de Deus Ex. Pero más allá de eso, el Power Glove fue una de las mayores decepciones que hubo en la tercera generación de consolas. Número 7. Curiosamente, la PSX también tenía un accesorio en forma de guante con tecnología de movimiento. Este accesorio se llama el Video Game Controller Glove, hecho por Reality Quest, con la licencia de Sony. Fue lanzado en el año de 1998 a un precio de $50. Es supuestamente compatible con todos los juegos de la PlayStation 1, pero los únicos juegos que se sabe que no funcionan con el guante son el Metal Gear Solid y en los juegos de lucha libre de la empresa de la Cañada XD. El guante tiene dos abrochadores, una parte de plástico con forma de mano, en donde se encuentran todos los botones frontales, y esta cosa que forma parte del mecanismo está asignado a la cruceta. Al usar el guante, el movimiento de la muñeca es lo que controla las direcciones de la cruceta, mientras que los botones frontales se encuentran en la zona en donde van los dedos, más un botón con las letras IQ que sirve para ajustar la sensibilidad del sensor de la muñeca. Los botones de los Ls y Rs se ubican en la zona donde va el pulgar. En la parte inferior del guante, hay un interruptor para diferentes modos. El modo estándar, que supuestamente sirve para todo tipo de juegos. El modo de control analógico simulado, que sirve para tener un movimiento más fino. Y por último, el modo de control analógico completo, que se usa para los juegos que utilizan la palanca para moverse. Las dificultades de este guante dependen de qué uso le da el juego a la cruceta. En juegos con movimiento en 2D, y en juegos de conducciones en donde el guante no es tan problemático. En los juegos con jugabilidad en 3D es todo lo contrario, porque el guante es demasiado responsivo a cada acción que haga el jugador, pero tratar de quedarse quieto en una posición es más difícil de lo que parece. Esto se traduce en el personaje que se mueve fuera de control mientras mira en la dirección equivocada, ni siquiera el botón para ajustar la sensibilidad apenas ayuda a arreglar ese problema. La posición de los botones es horrible e impráctico, porque es muy difícil agarrarlo y al mismo tiempo presionar cualquiera de los botones del guante, provocando que se pierda estabilidad que es necesaria para hacer cualquier movimiento preciso. Al limitar los sensores al movimiento de la muñeca es una mala idea, porque el problema radica en los movimientos verticales. Al llevar más tiempo jugando con el accesorio, los jugadores empezaban a notar un dolor en la muñeca, puesto que no es un movimiento tan natural para la mano. Esa fue una de las mayores críticas que recibió este guante en su momento. Al final, el Video Game Controller Glove pasó sin pena ni gloria, e inmediatamente fue olvidado por los jugadores y la crítica de la época. De hecho es tan olvidado este accesorio que ni siquiera hay un artículo en la Wikipedia de este. XD. Número 6. No solo el accesorio de esta lista es igual de malo que la Power Glove, sino que también casi se cobra la vida de una franquicia muy querida por los amantes del patinaje. Tony Hawk. En el año 2009, Activision estaba desesperada por intentar salvar a la saga, debido a que los juegos de Tony Hawk de aquel entonces perdieron mucha popularidad, además de que la competencia en ese género estaba ganando mucho terreno. Así que Activision quería hacer un juego de Tony Hawk más realista para intentar atraer de vuelta a nuevo público. La tarea fue encargada al recién fundado Robomodo de desarrollar no solo una entrega de Tony Hawk, sino que también a diseñar un periférico obligatorio con forma de patineta para poder controlar el juego. Robomodo tuvo que desarrollar su primerísimo videojuego, más un accesorio con sensores de movimiento muy costoso. Yikes. Recuerden que este juego y accesorio vienen de Activision, que era el anticristo de la industria de los videojuegos. Los ejecutivos de Acti estaban insistiendo demasiado con el accesorio. Tanto fue la desesperación que no permitieron que el juego tuviera la opción de jugar con un mando tradicional, como en los Tony Hawks anteriores. El mismísimo Tony Hawk estuvo involucrado en el desarrollo del aparato. Tiempo después él comentó que Activision le llevó más tiempo en desarrollar el periférico que el juego en sí. Este accesorio se vendió junto al juego de Tony Hawk Ride a un precio de $120 en el año 2009.
Sí, el juego era carísimo. Antes de que me dé una bilis, explicaré cómo funciona este accesorio. Este accesorio se tiene que usar en un espacio abierto para que el jugador pueda hacer los movimientos con la patineta con comodidad. Esta patineta tiene sensores de movimiento que se activan al inclinar, girarla o agitarla con los pies, para hacer piruetas en el juego de Tony Hawk Ride. Pero como era de esperarse, el juego y el accesorio fueron un fracaso, debido a que los sensores de la patineta no lograban detectar correctamente los movimientos que el jugador hacía, por lo que hacer piruetas en el juego era una tarea frustrante. Si Activision le hubiera dado más tiempo al estudio para arreglar las imperfecciones de la patineta, podría haber resultado en algo interesante. Pero no. Activision tuvo que forzar y rusear este accesorio, sin importar el estado del mismo. Trinche Bobby Kotick, te maldigo por siempre. Número 5. En el puesto 5 tenemos el siguiente accesorio. Número 5. El siguiente accesorio es el predecesor de lo que se convertiría la Wii Fit Balance Board. Así es, Nintendo no inventó el concepto de una tabla bascular para videojuegos, una compañía se le adelantó 18 años antes. Durante el tiempo de vida de la NES, existió una infame compañía de videojuegos llamada LJN, que al principio, se dedicaba a vender juguetes licenciados de varias franquicias. Luego se expandieron a la distribución de videojuegos licenciados de varias franquicias, nuevamente XD, como los infames Viernes 13, Karate Kid, o de los X-Men. Pero la empresa de los jocosos necios, decidió hacer su propio accesorio mierdero para sacar más ganancias como buenos necios. Llamado el Roland Rocker. Fue lanzado en la primavera de 1989 a precio de $40 de la época, como un juego nuevo de la NES. El accesorio tiene la premisa de que pudieras usar la tabla como reemplazo a la cruceta del control, con el objetivo de transformar tus reflejos normales en acción de vídeo de alta velocidad en pantalla. Para usarlo, tienes que ponerte de pie sobre él, y te balanceas para controlar las direcciones de la cruceta, y conectas el mando normal al accesorio, y mientras estás encima tratando de balancearte, sigues usando los botones A, B, Select y Start con normalidad. Entonces, ¿cuál es el punto de usar este pedazo de plástico? ¿Por qué no usar simplemente el control, si lo vas a usar de todas formas? O sea, no me cabe en la puta cabeza la lógica de este accesorio. ¿En qué estaban pensando? Como dos últimos detalles, muchas personas reportaron que intentar usar el Roland Rocker es demasiado frustrante porque es demasiado fácil caerse de la tabla e impactar al suelo, por lo que usar este accesorio es muy arriesgado. Y el otro detalle es que supuestamente es compatible con todos los juegos de la NES, pero eso es pura publicidad falsa, porque para acabarla de amolar, el Roland Rocker viene con sensores defectuosos. Cada juego responde de distinta manera al accesorio, pero en varios juegos provoca muchos bugs que impiden que puedas usar el accesorio. Aquí unos ejemplos de a lo que me refiero, cortesía del Angry Video Game Net. En resumen, en ninguno de los juegos de la NES el Roland Rocker no ofrece para nada una mejor experiencia de juego, es un completo desperdicio de tiempo y dinero. Oye Neo, ¿por qué estás haciendo este top tú solo? Porque para ser honesto, no se me ocurre ninguna idea para usar de forma más creativa a mis asistentes en mis vídeos, es más, estoy más cómodo haciendo los vídeos yo solo. Vamos, solo déjame narrar el texto del siguiente accesorio, para que tus espectadores puedan escuchar otra voz diferente a la tuya. Está bien, pero solo será por esta vez. Número 4. Lo que no saben los gamers de hoy en día, es la legendaria rivalidad que hubo entre Sega y Nintendo durante la cuarta generación de consolas. Durante toda esa batalla, Sega estuvo sacando accesorios a lo loco, muchos de ellos eran plagio de los de Nintendo. Algunos accesorios de Sega eran decentes, pero otros eran nefastos. Y uno de ellos es el Sega Activator. ¿Por qué insultando a Sega, Ahora te voy a pegar a la patria. ¿Qué estoy haciendo aquí? Creo que esto ya lo viví antes. Corte. Yo mejor continuaré con el top. Si pensabas que el Kinect era algo original de Microsoft, pues déjame decirte que estás muy equivocado, porque 17 años antes, Sega se le había adelantado a su propio sustituto. Lanzado en noviembre de 1993, a precio de $80, el Sega Activator consiste en un anillo octagonal que se coloca en el suelo, siempre y cuando se mantenga en un espacio vacío de 1,5 metros.
En cada uno de los 8 lados del activador hay un sensor de infrarrojo que sería asignado a un botón del control de Sega. El jugador tiene que orientar su cuerpo y sus movimientos para que los sensores detecten las acciones del jugador y las envíe al juego. Este accesorio es compatible con todos los juegos de la Sega. Pero el mayor problema de este periférico es que los sensores de infrarrojo detectaban mal el entorno, provocando que el activador ejecutaba los comandos como se le diera la gana. Por esto muchos jugadores se frustraron a la hora de usar el activador. Sega aseguraba de que 6 juegos de la Genesis estaban programados para aprovechar las capacidades máximas del activador. Pero eso solo era publicidad falsa, porque solo 4 juegos eran los únicos juegos que tenían soporte especial para el activador, aunque en estos 4 juegos el activador capta un poquito mejor el movimiento del jugador, pero seguía siendo estresante usarlo. La mejor opción para jugar era con el mando tradicional de la Genesis, y no con el activador como lo hacían creer. Sega, al igual que Activision con el Tony Hawk Ride, apresuró demasiado el desarrollo del accesorio para atraer nuevo público durante las navidades del 93, hasta este apresuramiento causó que 2 juegos diseñados para el activador fueran cancelados. Al final, el producto terminó siendo un fracaso que le hizo perder mucho dinero a la compañía. Número 3. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué dirías si te dijera que el accesorio de este puesto es un consolador para mujeres? Lo más probable es que esta sea tu respuesta. Pero lamentablemente este accesorio sexual es real. Primero, hablemos del videojuego llamado Res, para la Dreamcast y PlayStation 2. Es un videojuego del género del rail shooter, al estilo Star Fox, pero está hecho como un musical, desarrollado por United Game Artists, y distribuido por Sega en el año 2001. El jugador tiene como objetivo, destruir a todos los enemigos que aparezcan, para que luego estos últimos emitan un sonido musical, lo cual causará que la música del juego empiece a alterarse. Res es un juego artístico muy corto que fue reconocido por sus gráficos muy abstractos, y sobre todo por su preciosa banda sonora, que tiene el objetivo de que el jugador se relaje. Bueno, ya sabiendo de qué trata el juego, ahora hablemos del Trancer Vibrator. Este accesorio se utiliza en la versión de PS2 de Res, y solo se vendió exclusivamente en Japón. Los diseñadores del juego llevaron el tema de la relajación muy lejos, para terminar vendiendo un consolador con vibración. Este vibrador se conecta a la PS2 a través del puerto USB. Cuando destruyes enemigos con el vibrador puesto, el accesorio empezará a vibrar al ritmo de la música del juego. La fabricación de este accesorio se le fue encargada a SEA Corporation. Como ustedes se imaginarán, este accesorio no salió de Japón por obvias razones. Miren. Yo no voy a juzgar a ninguna mujer que le guste darse placer a sí misma con juguetes eróticos. Pero el concepto de este accesorio es lo que no me cabe en la maldita cabeza. Bueno, no pensaré más en este accesorio, pasemos al siguiente puesto de la lista. Número 2. Oh miren, otro accesorio que se le adelantó a otros accesorios contemporáneos. Wow. Ok, para ser justos, este accesorio es el primer casco de realidad virtual en la historia que se comercializó para videojuegos. Citación requerida, ese es el Victormax Stun Master. Fue lanzado el 20 de agosto de 1993, al precio de $219.95. Este casco de realidad virtual es compatible con todos los juegos de la Sega Genesis y de la Super Nintendo. La forma en la que funcionaba el aparato es que utilizaba una pantalla monoscópica en el centro del casco, protegido con un plástico de lupa que va justo frente a la visión del jugador y magnifica la imagen. Está de más decir que venía con un manual de instrucciones y documentación de soporte escrita en primera persona, como si el casco estuviera hablando con el usuario, llegando incluso a incluir un currículum ficticio del dispositivo. A diferencia de la Virtual Boy, este casco no tiene ninguna funcionalidad de 3D, o de una sensación de realidad virtual, solo es usado para ver los juegos más de cerca con mucha incomodidad, y las razones por la que este accesorio está en este puesto, es porque el sistema era difícil de instalar debido a que tenía un montón de cables, que eran fáciles de confundir con otros. La resolución de la pantalla de 280 x 86 píxeles, era demasiado baja y a menudo daba como resultado una imagen borrosa, causando que el texto de los juegos no se pudieran leer.
El casco es demasiado incómodo de usar porque no tiene acolchonado la zona en donde se apoya en el puente de la nariz, por lo que el peso del plástico se concentra en su mayoría encima de la nariz. No solo eso, también la pantalla del casco causaba muchos dolores de cabeza por la intensidad brillosa que salía de la pantalla. Otro problema era que por esos tiempos, Sega acababa de anunciar la Sega Genesis Model 2, un rediseño rentable de la consola, que no sería compatible con la Victormax. De hecho, el modelo 2 elimina el puerto DIN utilizado por la Victormax para conectarse al Genesis, por lo que usar el primer modelo de la Genesis es la única forma de que el accesorio funcione con los juegos de la misma. Pero ¿quieren saber un dato muy gracioso sobre este accesorio? Aunque la Victormax no reemplaza el control de la SNES o de la Sega, el casco tenía una función de pseudo sensor de movimiento, que es realmente estúpido. En la parte derecha del casco, había un palo que podía girar a la derecha y a la izquierda, eso representa las direcciones horizontales de la cruceta del control. En la parte inferior del palo, había una pinza que se usaba para que el palo se sostuviera en el hombro del jugador, permitiendo al jugador usar el movimiento horizontal de la cabeza para controlar los dos botones de la cruceta. Esto no sirve de nada, solo usa la maldita cruceta y ya. Este casco empeora la experiencia de juego, y no logra cumplir su premisa. Ahora me estoy imaginando usar la Stun Master combinado con el Activator, para tener la definitiva experiencia de jugar. Oh, el AVGN ya lo hizo. XD. Menciones deshonoríficas. Antes de pasar al siguiente puesto, quiero mencionar mis impresiones sobre dos accesorios que son de lo más WTF del mundo. No los puse en la lista porque nunca fueron lanzados al público, así que no puedo determinar si eran buenos o malos, así que hablemos del Wii Vitality Sensor. Este accesorio se coloca en tu dedo para detectar el pulso de tu corazón para luego enviar esa señal al videojuego de Wii. No sé en qué estaba pensando Nintendo en aquel entonces, digo, estamos hablando de la compañía que licenció un puto medidor de glucosa para el Game Boy Advance, así que el único potencial que yo le veía a este accesorio, era para ser usado en juegos de terror, como el Resident Evil 4, ya saben por qué. Uno de mis personajes favoritos de Marvel, es el profesor Charles Xavier. Cuando vi la película de X-Men, me quedé fascinado con la interpretación del personaje por parte de Patrick Stewart, y ver esa escena en donde usa a Cerebro para buscar a uno de los mutantes es muy memorable. En mi mente yo me imaginaba el poder de usar la mente para controlar un videojuego. Pero resulta que esa fantasía se hizo más o menos realidad con el Atari Mind Link, que permitía controlar el juego mediante las señales de movimiento de la frente del jugador. Los movimientos de la frente se detectaban por sensores infrarrojos y se transferían como movimiento en el juego. La idea de este accesorio es demasiado loca, pero al tratarse de otro accesorio que usa infrarrojos para detectar movimiento, era probable que esto sea una estafa de mierda. Head real. Número 1. Señoras y señores, es un placer para mí, presentarles en mi opinión, el peor accesorio de la historia de los videojuegos. En el puesto número 1 se lo lleva el dock para Nintendo Switch de la marca Nico. De todos los accesorios que hemos visto en este top, este se lleva la corona, porque hace algo peor que empeorar la experiencia de juego. Este daña tu consola para luego convertirla en un pisapapeles. Este dock fue lanzado en el año 2017 por la compañía Nico. Este accesorio sirve como una versión alternativa del dock oficial de Nintendo, con la diferencia de que este es más pequeño, y te permite ver por completo la consola, para tenerla expuesta de una forma bonita. Pero los problemas con este dock fueron reportados por muchas personas a finales del 2017, declarando que este dock estaba haciendo daños permanentes a la Switch. El problema se ubica en el conector USB tipo C de la base, por la forma en la que el dock de Nico manejaba la salida de audio y video, estaba dañando el circuito interno del USB tipo C de la consola, causando que la Switch dejara de recibir energía por completo, y un briqueo en la consola. A pesar de que este fallo del dock era algo que se manifestaba en algunas copias, el fallo empeoró a partir del 12 de marzo del siguiente año, con el lanzamiento de la actualización de firmware 5.0 de la Switch. Cuando se instala esta actualización en una Switch que usaba el dock causaría conflictos con el firmware de la consola, causando que se dañe rápidamente el puerto USB tipo C. Los Switch dañados mostraban un mensaje de error que solicitaba al usuario que reiniciara el sistema.
Al hacerlo, el Nintendo Switch se queda atascado en la pantalla de carga del logotipo y no responde a nada más que al botón de encendido, lo que solo reinicia la consola en su limbo de carga. Y se perdió. Al agotar la batería, en un intento de forzar un reinicio completo, deja al usuario con un brick que no puede cargar ni en la base oficial de Nintendo Switch ni en su equivalente de terceros, incluido el uso solo de los cables de carga fuera del puerto. Una de las personas afectadas por este problema, Michael Schiatitis, ha presentado una demanda colectiva contra Nico en el Tribunal del Distrito de California Central de los Estados Unidos. Según Schiatitis, el accesorio portátil que compró en un Walmart en Florida, hizo que su Switch dejara de funcionar. La demanda alega además que Nico no reveló el error a los consumidores. Esta acusación parece implicar que Nico tenía conocimiento previo de la falla. Un portavoz de la compañía salió con excusas de que el accesorio cumplía con todos los certificados de energía, o alguna mamada de esas. Lastimosamente, no se sabe nada de la conclusión de este caso. Lo único que nos queda por concluir, es que este accesorio fue una mataconsolas creada por la irresponsabilidad de una corporación. Es por eso que se debe diseñar accesorios en base a mejorar la experiencia de juego, no en empeorarla. Uff, no me esperaba que este video fuera larguísimo de cojones. Y yo sentí bien tedioso hacer este video, por asegurarme de que no me esté equivocando en la información de los accesorios, pero hice lo mejor que pude, solo pido piedad. Bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de dar a like, comentar, compartan el video, pueden donar dinero con la función de las super gracias para que este canal siga a flote, síganme en Twitter, Blue Sky, Instagram, DeviantArt, en donde pueden ver los dibujos que hago. Bien, sin nada más que decir, nos vemos a la próxima, adiós.